Bienvenidos a su programa En las manos de Jesús del Ministerio Resplandor en la Oscuridad. Alcanzando la misericordia de Dios, basada en el capítulo 3 de Jonás. El Señor habló por segunda vez a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días será destruida Nínive. Entonces la gente de Nínive creyó al mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Y cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. Quién sabe, puede ser que todavía Dios cambie de parecer y contenga su ira feroz y no nos destruya. Y cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Amén. Bueno, acá la palabra nos habla de cómo Dios manda al profeta Jonás a esta gran ciudad para dar un anuncio que, aunque fue muy corto, fue muy contundente, de destrucción. Y era de que esta ciudad tan grande iba a ser destruida. Pero lo impactante fue cómo fue el respaldo y el mensaje de Dios, cómo llegó a sus corazones, que estas personas realmente reconocieron su maldad y empezaron a proclamar y a declarar ayuno y a vestirse de telas ásperas, y cómo se mandó un decreto. El mismo rey se bajó de su trono porque sabía que el juicio venía para toda la ciudad. Entonces, asimismo mandó un decreto para que todo el pueblo, los animales, todos se vistieran de luto y oraran intensamente a Dios. Y también el decreto decía apartarse de los malos caminos y abandonar su violencia. Resulta que esta ciudad, uno de los pecados que más marcaba era la violencia, la maldad que había en este pueblo. Y vemos cómo Dios, antes de destruir, manda un mensaje de advertencia, porque Él es misericordioso. O sea, Él no quiere todavía ejercer su justicia hasta que dé la última oportunidad, el último llamamiento de advertencia para que las personas se arrepientan. Tanto fue que ellos no solo hicieron ayuno, sino que también cambiaron de actitud. Ellos abandonaron su violencia, abandonaron sus malos caminos. Y por eso vemos en el versículo 10 cómo Dios, al ver esto, que abandonaron sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que venía para este pueblo que estaba siendo amenazado. Entonces mira que la misericordia de Dios es muy grande, y podemos alcanzar esa misericordia, así como lo alcanzó este pueblo. ¿Qué opinas? Claro que sí, es una aplicación bien interesante que podemos tener de esta gran historia de Jonás, del pueblo de Nínive. Es como, bueno, hay un versículo en la Biblia, ¿me recuerdas el versículo donde dice que Dios no es... En Números 23:19. Números 23:19, donde dice que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, eh, o mude o cambie de parecer, pero pasa de que este versículo lo hemos de pronto malversado, no lo hemos recibido bien en el contexto de que simplemente lo que habla es que Dios, lo que quiso decir ahí es que Dios es un Dios veraz con su palabra, con lo que dice. Pero en la Biblia hemos visto varios casos donde Dios se ha arrepentido de obras que ha hecho, de cosas que ha hecho, y cambia de dirección. Ese arrepentimiento no es más bien sino dar oportunidad, como ocurrió aquí en el caso del pueblo de Nínive,
cuando el rey eh, dio el edicto hacia el pueblo de que hicieran todo lo digno de arrepentimiento, todavía Dios no había tergiversado lo que había dicho, ya una palabra que había sentenciado para este pueblo, pero el pueblo hizo conforme a las obras de arrepentimiento y Dios les dio esa gran oportunidad de poder seguir y no destruir al pueblo. Entonces ahí ese es un caso específico donde Dios cambia dirección su palabra y hace otra obra distinta. Lo mismo como ocurrió en algunos personajes donde Dios les dijo, dictaminó muerte en cierto día y les dio hasta 15 años a cierto personaje en la Biblia para que él viviera. Entonces vemos cómo nosotros podemos lograr y alcanzar la misericordia de Dios. Por eso el título de este programa, de alcanzar la misericordia de Dios, para que Dios, por medio de nuestro arrepentimiento, quizás tenga esa misericordia con nosotros y no venga esa condenación para nosotros. Entonces me parece muy interesante esta explicación de este texto y es muy bueno, amigo que nos escucha, tú eres el sacerdote de tu casa, tú eres el rey, el que recibe ese dictamen para ti, para tu familia tal vez, que de pronto esté en los caminos incorrectos, pero es momento de que como aquel rey convocó a su pueblo, así también convoques a tu familia para que puedan ustedes mismos alcanzar esa misericordia de Dios. Creo que Dios nos está dando una oportunidad bien interesante para poder recibir esa misericordia de Él. Entonces es un Dios perdonador y es un Dios que considera la condición del ser humano. Sí, así es. Todo ser humano tenemos una conciencia de quién es Dios y debemos de saber que igual Dios que todo lo ve, sabe que Él es el juez y Él sabe que nosotros podemos también arrepentirnos porque no podemos negar un Dios cuando vemos la naturaleza, cuando vemos todo, que hay un Dios que creó todo. Entonces no tendremos excusa ante Dios y Él igual va a ejercer su justicia, pero antes de ejercerla, Él quiere que nosotros nos arrepintamos. O sea, por eso da ese mensaje de advertencia, ese mensaje de misericordia. Y lo bonito fue la actitud que tuvo este pueblo, esta ciudad, que a pesar de que era tan grande, todos tuvieron ese momento de arrepentimiento y por algo tocaron y alcanzaron la misericordia de Dios, tocaron el corazón de Dios. Y bueno, acá no sé Dios a quién le estará hablando a su corazón de que de pronto tú que estés en tu pecado, en tu maldad, en, en lo que tú sabes que está mal ante los ojos de Dios, el Señor te puede estar hablando y diciéndote, arrepiéntete y conviértete. Es el mensaje que Dios manda, el verdadero arrepentimiento. Dice en Mateo 12:41, dice acá, el día del juicio los habitantes de Nínive se levantaron contra esta generación y, y la condenaron, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Y estas palabras las está dando Jesús, porque Jesús era superior, es superior a Jonás, y está dando el mismo mensaje de arrepentimiento que está dando Jonás en ese tiempo, lo está dando en este tiempo, desde que él vino acá a la tierra y sigue este mensaje escrito de arrepentimiento. Entonces, qué importante es que tengamos ese verdadero arrepentimiento, no solo de palabra, no solo de unos 3 días de ayuno, sino de una conversión, un cambio de actitud. Claro que sí. Qué interesante, qué bendición la palabra que hoy nos trae con el libro de Jonás. Y otra aplicación que podemos ver es el otro lado de la cara de la moneda, Jonás y, no, y nosotros o las personas que hemos recibido a Cristo, que hemos recibido el perdón de Dios, pero que obramos tan mal como Jonás, porque Jonás obró incluso más mal que el mismo pueblo, Sí, porque si ves, correcto. el pueblo se arrepintió, pero Jonás estuvo duro de corazón. Estuvo rebelde. Entonces, a veces nosotros
teniendo esa misericordia, miramos a otras personas por debajo y decimos, estos ya están perdidos, estos ya no tienen salvación de Dios. Y entonces a veces ni queremos predicarles, ni queremos hablarles de la palabra, el mensaje poderoso que Dios tiene para ellos. Y entonces ahí caemos en el error de Jonás. Así que hermano, usted que es cristiano, que lleva no sé cuánto tiempo de pronto en los caminos de Dios, analiza y nunca menosprecies a alguien que venga lleno de pecado, lleno de errores, porque tal vez Dios tiene un plan grande para él. Lo que debemos de hacer es con mucha humildad hablarles sobre el plan de Cristo que tiene para ellos de salvación. Entonces, qué interesante, qué bonita esta palabra en este día y esperamos que llegue a nuestros corazones para poder ponerla en práctica. Amén. Recuerda que las misericordias de Dios son nuevas cada día, pero que aunque Él es lento para la ira y grande misericordia, no podemos abusar de su misericordia. Hoy es el día de verdadero arrepentimiento y da un tiempo, el Señor tiene un tiempo establecido, así como lo tenía con esta ciudad que dio 40 días para la destrucción, pero alcanzaron y ablandaron el corazón de Dios. Dios cambió de parecer, así también Dios podemos tocar el corazón si nos arrepentimos y dejamos esos malos caminos. Que Dios te bendiga. Espero que Dios te esté tocando tu corazón en este momento con este mensaje. Bendiciones.